Una nueva duda, esta vez que tiene que ver con la creación de personajes, con algo tan importante como la fase de desarrollo de personajes. Nos preguntan, no una, sino varias personas, ¿cuándo es el mejor momento para desarrollar personajes? La creación de personajes es algo tan importante dentro de lo que es la creación de un guión para la ficción que casi se podría decir que uno puede estar diseñando, transformando, aportando cosas nuevas al personaje desde el principio de la creación hasta prácticamente el final. Con salvadas excepciones, como por ejemplo cuando escribimos una historia inspirada en un personaje. Hay veces que conocemos a una persona, topamos con alguien por la calle, por la vida, y que podemos decir aquello de es todo un personaje. O a veces leemos o en una novela o vemos en otra película un personaje que transformándole algo, cambiándole algo, nos puede inspirar para crear una historia. En esos momentos, en ese caso en el cual creamos una historia a partir de alguien, de un personaje en concreto o de varios personajes, pues hombre, es bastante sensato pensar que uno tiene que empezar a trabajar el personaje desde el principio. Lo primero que tiene que hacer es asentar los pilares fundamentales del personaje y antes de ponerse a crear cualquier atisbo de historia, de sinopsis o de lo que sea. Sin embargo, hay veces que nosotros nos inspiramos en otro tipo de cosas, en una trama, en un conflicto, en una localización, en una noticia, para crear una historia. Entonces, hay veces en las que uno tiene que primero darle un poquito de forma a lo que queremos contar, crear un poco el concepto, la idea, aquella núcleo inspirador sobre el cual vamos a crear nuestra historia, vamos a darle un poquito de forma, vamos a crear incluso una pequeña sinopsis corta, tentativa de lo que puede ser nuestra historia para empezar a trabajar personajes. Porque a veces cuando nos inspiramos en otras cosas, a veces lo que hacemos es que con los personajes vamos ajustando partes de la historia, vamos ajustando nuestro proyecto para que sea más interesante de lo que era al principio, sin trabajar tanto los personajes. Pero voy más allá. Cuando estamos escribiendo la escaleta o incluso la primera versión del guión, hay veces en las que el propio desarrollo de la historia nos pide apretar un poquito las tuercas por aquí y por allá en cuanto a la definición de personajes para hacer que ciertas escenas, ciertos momentos de la película sean más emocionantes, ¿verdad? Entonces, se puede trabajar prácticamente personajes tanto al principio como al final y en medio. Hay una cosa muy interesante, que es que cuando nos quedamos, de alguna forma nos faltan elementos para construir nuestra trama, nos faltan elementos para generar conflictos, nos falta desarrollo, digamos, de nuestra historia. Hay veces que trabajar en personajes, en los personajes de nuestra historia, nos da muchísimas ideas para construir partes de esa trama, para generar conflictos. Por ejemplo, si yo digo que mi personaje voy por la mitad del desarrollo, voy por una sinopsis larga, estoy creando la escaleta, por ejemplo, y quiero crear un momento de tensión profunda, de conflicto potente dentro de la historia, pues a lo mejor digo, bueno, pues que mi personaje si es claustrofóbico, a lo mejor el momento este en el que se ve encerrado con la persona a la que quiere persuadir para tal o cual negocio, si se produce dentro del ascensor y es claustrofóbico, pues ese momento va a ser mucho más interesante, mucho más potente a nivel de conflicto de lo que sería si no es claustrofóbico, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora mismo, no tiene por qué ser ese, o sí, pero puede ser algo parecido a eso. Es decir, la definición y el desarrollo de los personajes, si en la medida en que conocemos el backstory del personaje, conocemos su pasado, conocemos sus características, qué lo definen, cuál es su idiosincrasia, cuál es su forma de pensar, de hablar, de moverse, por qué hace las cosas que hace y cómo las hace, entonces eso ya nos va a dar ideas de cosas que le pueden pasar en la historia que pueden ser muy interesantes, ¿vale? Entonces, resumiendo un poquito, no existe un momento determinado para crear personajes. Yo, si tuviera que elegir alguno, elegiría el principio, por esto último que acabo de decir, de que ya nos va a dar ideas, pero no es una cosa que uno hace al principio y ya abandona, sino que uno va, de alguna forma, trabajando durante el desarrollo para que al final todo sea mejor de lo que se podría haber concebido al principio sin esos retoques que se hacen durante el proceso, ¿de acuerdo? Bien, pues esa es mi respuesta con respecto a cuándo definir, cuándo diseñar personajes. El diseño de personajes es una cosa apasionante, es tan interesante que casi pues, se podría considerar como una obra en sí misma el desarrollo de un personaje. Hay veces que se diseñan personajes
que son muy interesantes en historias que al final no se pueden llevar a cabo por el motivo que sea, porque las historias no se han vendido, porque no son comerciales, por el motivo que sea. Y se puede decir que no es un trabajo en vano porque esos mismos personajes pueden dar lugar a nuevas historias, a nuevos proyectos que sí se pueden vender, ¿no? Entonces considerad que la creación de personajes es como una obra en sí misma, de la que podéis disfrutar y de la que podéis sacar réditos más adelante si una obra no se puede hacer, ¿no? Ya sabéis que existe también el concepto de spin-off, que son aquellos productos creados a partir de un personaje, de un producto anterior, de un producto diferente, ¿no? Eso también tiene que ver con la calidad del personaje. En la medida que un personaje es muy bueno, es de una pieza, es entrañable, es emocionante, es inolvidable, da lugar, sin ninguna duda, a posibles nuevas historias y de alguna forma también, eso a nivel narrativo, pero también a nivel de negocio, a estirar un poquito el chicle, ¿no? En cuanto a la comercialización de un producto determinado. Bueno, no dejéis de preguntar dudas, chicos, aquí estoy para lo que necesitéis y yo buenamente pueda contestar. Si queréis suscribiros, si no lo habéis hecho ya, suscribiros al canal. Hablo de guión de cine, hablo de cine independiente. Dale también a la campanita si queréis para que os avise cuando se publique un nuevo vídeo. Y nada más. Un abrazo enorme. Os dejo con algún otro vídeo, con alguna otra película mía o ejercicio que haya hecho en clase con mis alumnos para que os entretengáis también un poquito, que no va a ser todo ahí academia, academia, academia. Hombre, eso también está feo.